Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy traemos una noticia que estoy segura que a muchos de ustedes les va a encantar, y es que todo parece volver a empezar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un reencuentro que ha puesto a suspirar a miles de fans alrededor del mundo. Si hablo de esa mágica posibilidad, de ese rumor que se ha convertido en una ola de esperanza, y es que Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar a punto de volver a trabajar juntos. Si eres fan de Erkenci o simplemente te fascina el mundo de las telenovelas turcas y sus estrellas, quédate conmigo porque hoy desgranamos todos los detalles, las pistas y la ilusión que rodea esta potencial colaboración. Y antes de que se me olvide, si aún no lo has hecho, aprovecha ahora y suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras exciting updates. Dale al botón de suscribir y activa la campanita. Ahora sí, pongámonos cómodos y hablemos de lo que ha desatado esta ola de especulaciones. Para quienes vivieron la historia de amor de Sanem y Can en Erkenci, saben perfectamente la química arrolladora que existía entre Can Yaman y Demet Özdemir. Esa conexión en pantalla era tan palpable, tan real, que no solo conquistó a Turquía, sino que se extendió como un incendio por todo el planeta. La serie se convirtió en un fenómeno global, y ellos en dos de los actores más queridos y demandados del momento. Sus personajes, la soñadora y un poco torpe Sanem con su pluma mágica y el exitoso y enigmático fotógrafo Can Divit, crearon una de esas parejas inolvidables que se quedan grabadas en el corazón de los espectadores. ¿Recuerdan sus miradas, sus diálogos llenos de chispa, esa tensión que se sentía en cada escena? Era pura magia. Y es precisamente esa magia la que los fans anhelan revivir. Tras el fin de Erkenci, cada uno ha seguido su propio camino profesional, cosechando éxitos individuales, claro está. Can Yaman se lanzó a proyectos en Italia, protagonizando series y películas que le han dado una proyección internacional aún mayor. Su participación en Viola come il mare y El Turco son solo algunos ejemplos de su incursión exitosa en el mercado italiano, donde ha demostrado su talento y su carisma conquistando a nuevas audiencias. Y Demet Özdemir no se ha quedado atrás, consolidándose como una de las actrices más importantes de su generación en Turquía. Con papeles protagónicos en diversas producciones como Erkenci mismo, Afili Aşk, Doğduğun Kaderindir y más recientemente Anfara, ha demostrado una versatilidad impresionante y una capacidad innata para conectar con el público. Sin embargo, a pesar de sus trayectorias individuales exitosas, la sombra de Erkenci y sobre todo, la pareja Can y Demet, siempre ha permanecido muy presente en el imaginario colectivo de sus seguidores. Los fans no han dejado de pedir, de soñar, de desear que estos dos talentos vuelvan a compartir pantalla. La huella que dejó Erkenci en la industria y en el corazón de los fans es innegable. La serie no solo fue un éxito de audiencia en Turquía, sino que se posicionó como un referente de las telenovelas turcas a nivel mundial. Su estilo fresco, sus personajes entrañables y la historia de amor que cautivó a millones, crearon una base de seguidores leales que han seguido de cerca la carrera de sus protagonistas. La nostalgia por esa época, por la frescura de Sanem y la intensidad de Can, es un sentimiento palpable que se manifiesta constantemente en las redes sociales y en los foros de discusión sobre series. Y es aquí donde entra la emoción de hoy. En las últimas semanas los rumores han comenzado a intensificarse, alimentados por pequeñas pistas, comentarios aquí y allá, y por supuesto, la infalible intuición de la comunidad de fans. Se dice, se rumorea, se comenta que un nuevo proyecto podría estar cocinándose, un proyecto que podría reunir nuevamente a Can Yaman y Demet Özdemir. Imaginen la conmoción. La noticia, aunque todavía no confirmada oficialmente por ninguna de las partes involucradas, ha prendido la chispa de la ilusión y la especulación. ¿De dónde vienen estos rumores? Pues bien, han surgido varias fuentes y señales. Por un lado, ha habido comentarios en redes sociales de personas cercanas a la industria turca, productores y guionistas, que insinúan la posibilidad de un nuevo trabajo juntos. A menudo estas filtraciones se dan de forma sutil, a través de menciones crípticas o comentarios que para los seguidores más atentos tienen un significado especial. Además, algunos medios de comunicación del corazón turcos han estado muy activos, publicando artículos y reportajes que apuntan en esta dirección. Estos medios, que se especializan en seguir los pasos de las celebridades, a menudo recogen información de fuentes internas o especulaciones que, si bien no son definitivas, crean un ambiente de expectación. Y lo más importante, las interacciones entre Can y Demet en redes sociales.
Si bien no es una prueba definitiva, siempre hay que prestar atención a esos sutiles likes o comentarios que pueden significar algo más. Un me gusta en una publicación antigua, un comentario breve pero significativo, pueden ser suficientes para avivar la llama de la esperanza en una comunidad de fans que busca activamente cualquier indicio de un reencuentro. Se habla de que podría tratarse de una nueva serie, quizás una producción de gran envergadura, diseñada para replicar, o incluso superar, el éxito de Erkendzicus. La idea de ver a Khan y Demet interpretando nuevos personajes, quizás en un contexto diferente pero manteniendo esa química que los caracteriza, es sencillamente fascinante. Será una historia de amor moderna. Un drama intenso. Una comedia romántica con giros inesperados. Las posibilidades son infinitas y cada una de ellas nos hace imaginar escenarios llenos de pasión, humor y, por supuesto, momentos inolvidables. La imaginación de los fans se dispara, creando arcos argumentales, visualizando escenas y soñando con la dinámica de sus nuevos personajes. Podrían ser dos rivales que se enamoran, dos almas gemelas separadas por las circunstancias, o incluso personajes que se reencontran después de mucho tiempo. Las oportunidades para la creatividad son ilimitadas. Además, hay que recordar que ambos actores son sumamente talentosos y han demostrado una gran versatilidad en sus carreras. Can Yaman, con su carisma y su físico imponente, ha conquistado roles de galán intenso, pero también ha mostrado su lado tierno y sensible. Su capacidad para transmitir emociones complejas y su presencia escénica lo convierten en un actor muy solicitado. Y Demet Özdemir, por su parte, tiene una habilidad innata para transmitir emociones, para hacer que sus personajes sean cercanos y creíbles. Su dulzura, su fuerza interpretativa y su conexión con el público la han convertido en una de las actrices más queridas de Turquía. Juntos son una combinación explosiva. La forma en que sus personalidades y estilos interpretativos se complementan en pantalla es algo que ha dejado una marca imborrable. Pensemos en el impacto que tendría un regreso así. El mercado internacional de las telenovelas turcas está en auge, y una colaboración de esta magnitud sería, sin duda, un evento mediático de proporciones épicas. Atraería la atención de millones de espectadores en todo el mundo, generando un revuelo en redes sociales, aumentando las cifras de audiencia de cualquier plataforma donde se transmita, y probablemente colocando a ambos actores en un pedestal aún más alto. Las plataformas de streaming, siempre en busca de contenido que cautive a grandes audiencias, estarían sin duda interesadas en una producción con este calibre de estrellas. Sería una jugada maestra para cualquier cadena o servicio de streaming que lograra asegurar los derechos de transmisión. Por supuesto, debemos ser cautelosos. Hasta que no haya un anuncio oficial, todo esto se mantiene en el terreno de los rumores y las esperanzas. Los productores, los actores, a menudo prefieren mantener estos detalles en secreto hasta que todo esté firmemente cerrado. Las negociaciones, los acuerdos de confidencialidad, son parte del proceso, y es comprensible que quieran tener todo bajo control antes de hacer un anuncio público. Puede que el proyecto esté en fases muy tempranas de desarrollo, o que simplemente sean especulaciones infundadas. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, los rumores van y vienen, y no siempre se materializan. Pero ¿quién puede culpar a los fans por ilusionarse? El anhelo de ver a Can y Demet juntos de nuevo es tan fuerte, que cualquier atisbo de posibilidad se convierte en una noticia emocionante. Y es en esta espera donde radica gran parte de la diversión. Imaginar sus posibles roles, cómo interactuarían en un nuevo guión, qué tipo de historia contarían. Los fans ya están creando sus propias teorías, sus propios sueños, y eso, en sí mismo, es parte de la magia del cine y la televisión. La capacidad de crear expectativas, de generar ilusión, es algo que muy pocas parejas de actores logran alcanzar. Este es un testimonio del impacto duradero de su trabajo anterior. Es importante también recordar el impacto cultural que tuvo Erkendzicus. No fue solo una telenovela, fue un fenómeno que introdujo a muchos espectadores a la riqueza de las producciones turcas, a su narrativa, a sus paisajes y a la calidad de sus actores. Can y Demet fueron los embajadores perfectos de este fenómeno. Si este reencuentro se materializa, sin duda, revitalizaría ese interés y abriría puertas a nuevas oportunidades para más producciones turcas en el escenario global. El éxito de Erkendzicus ayudó a cimentar el lugar de las telenovelas turcas en el mercado internacional, y un reencuentro de sus protagonistas podría ser un nuevo impulso para la industria. Ahora, ¿qué podemos hacer mientras esperamos? Pues
Mejor es seguir apoyando sus carreras individuales, ver sus proyectos actuales y mantener viva la esperanza. Can Yaman está trabajando en nuevos proyectos y Demet Özdemir continúa deslumbrando en la televisión turca. Ver sus trabajos actuales no solo nos mantiene entretenidos, sino que también les demuestra el apoyo de sus seguidores. Y por supuesto, estar atentos a nuestro canal. Porque si hay alguna noticia oficial, algún anuncio o alguna pista concreta, ustedes serán los primeros en enterarse. Compartiremos cada detalle, cada novedad, cada pensamiento sobre este posible regreso, analizando cada declaración, cada imagen, cada movimiento que pueda darnos más información. En resumen, la posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir vuelvan a trabajar juntos es un rumor que ha prendido con fuerza en el corazón de sus seguidores. Basado en señales, comentarios y el anhelo colectivo, este reencuentro podría significar un nuevo capítulo emocionante en sus carreras y un regalo para los fans que aman su química en pantalla. Aunque debemos ser pacientes y esperar confirmaciones, la ilusión está ahí, y es contagiosa. La expectativa es alta y la comunidad de fans está más unida que nunca, esperando ansiosamente cualquier noticia que confirme este sueño. Y hasta aquí nuestro recorrido por este intrigante rumor. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes, alimentando la expectativa y la esperanza de un posible regreso que muchos deseamos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado preparándolo. Ahora, la pregunta es para ustedes, ¿qué opinan de este posible reencuentro? ¿Les gustaría ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo? ¿En qué tipo de proyecto los imaginarían? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantará leer sus pensamientos, sus teorías, y todo lo que tengan que decir al respecto. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y enriquecen nuestras discusiones. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, para que sepamos que les encanta este tipo de contenido. Un me gusta no solo nos motiva, sino que también ayuda a que el algoritmo de YouTube nos muestre a más personas interesadas en estos temas. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can y Demet, para que la noticia llegue a todos. La emoción es mejor cuando se comparte. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes, a invertir en mejores equipos, a investigar más a fondo y a traerles las noticias más relevantes y emocionantes. Gracias por estar aquí y por su apoyo incondicional, y nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más emoción. Hasta pronto.